Pobre, compró la entrada para ir a ver a Iron Maiden, yo no le quería regalar ni 10 lucas. Hijo de puta. Son tiempos difíciles. Lo único más es que tenemos Ale o yo y que viene con todo junto. La mía creo que habré comprado la última que quedaba en... Yo tengo una Philips que tiene, la parte de atrás tiene como de pilar, viste, que viene como así. No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice la parte esa? ¿Rasuradora? Sí, esa es la que saca todo. Sí. Y del otro lado tiene la patillera, todo, con peine. Mi papá tiene una Philips que es finita, pero no sé por qué no usa esa. ¿Medio naranja? No, negra con azul. No sé por qué no la usa. Capaz ni se acuerda que la tiene. Después le voy a explicar. No le compraban nada. Encuentro patilleras, Pero son chotas. pero no encuentro con que tenga la rasuradora, que es lo que es clave. Claro. Afeitado. Vení. El short igual no es de... Es de Atlanta. Claro, ellos no saben que el escudo de Eros es redondo. Por eso. Cuando llegas al final... Dale. ¿Qué hizo? ¡Avancé en el área, ¡Muévanse! Ah, qué frío. Y por lo que quieren pagar, Y si no, un poco más, no pasa nada. iría por algo así. Eso es económico y tiene todo. No es de marca, pero para lo que vas a tu viejo. Sí, es Si lo sigo papelado. buscando, ponele Fab ahí. ¿A qué? Guardalo. Ah. Mi abuela. ¿La qué? Ponele Fab y escribí en los comentarios Fab. Cerré todo. Seguro que para la camiseta. Así, de costado. Es el escudo del Calaf. Alta mezcla. No. ¿Sabes qué pasa? Más caro, ya 30 lucas, 20, no cambia. Cambia la carcasa esa de verga de barbero turro. Es que mi papá quiere eso encima. Me dijo, quiero las doradas, me dice. Ay, para que hacen Sí. Es que quiero la dorada de las cortitas, me dice. Y yo tipo, ustedes para adelante me pasan todos los barberos, le digo. Sí, está saliendo un montón. Siempre salen las patilleras. Sí, aparte vio una y no para. Comprale. Decirle que es solo para la Tiene patilla. rasuradora chiquitito, pero tiene. Y patillera y es dorada. Y está bueno, está pachera. Yo iría por eso. Decirle que es solo para la patilla. Así hacerle así y le quedaba todo el pelo. Tenía un sensor. Así. Ah, claro, tú dices cosas también. Sí, está bueno. Yo iría por eso. Pero ya más caro no cambia. Para que cambie la caleta tenés que pasar a 50 litros. Pasa que la patillera es jodida abrirla, pero después no te queda igual nunca más.
Ah, para arreglarlas. Siempre son una verga para abrir las patrulleras. Después te quedas todo flojo. Voy a apagar las canchas. Dale. Marcel, voy a apagar las canchas. Ah, Gaby, vení. ¿Te puedo pedir a vos efectivo? ¿Efectivo? Te paso de mi cuenta y me pasas efectivo. ¿O no? Si es un quilombo, no. Yo porque mañana te quiero avisar. Vela, más alto, dale. Dale, ahí, dale. Ahí va, dale. Nada, tener plata y comprarme cualquier cosa. ¿Eh? Nada, tener plata y comprarme cualquier cosa. Yo también, boludo. A veces me entro al pedo, ¿viste? A Mercado Libre. Sí, yo también. Y digo, estoy copada. En favorito tengo 800 cosas que nunca veo. Y después encima salís y a los 5 segundos te llega la racionadora que vos querés. Lo peor es que Comprá la Martina. favorito, cosas, tío. En favorito, viste, tengo sí, capaz que dice publicación pausada, viste, que ya está pautada. O le subieron el precio 30 Me veces. agarro por levanté el cara para Cortadora de cabello y barba eléctrica Vintage Dragón recargable. Recortadora eléctrica. Realizar delicados cortes. No, papá. Qué delicado le vas a pedir. Barba como para realizar delicados cortes y diseños en el cabello rasurado. Atención. La carga es a través de un puerto USB directo. Por ejemplo, en una computadora o notebook. ¿Una computadora? ¿Qué? O notebook no se debe conectar a un enchufe de pared. Ah, No usar adaptador de celular. qué paja. Sí, porque yo hubiera hecho eso. Onda, No, mi papá no la va a cargar en una computadora. Es porque tiene muy poco ventaja. No, esto no sirve entonces. Mi papá no tiene paciencia para cargarlo en una computadora. Porque aparte si tiene USB yo ya mandaba, Yo también. conectaba el coso Olvídate del que sí. celular. La y primera carga del producto debe ser de 6 horas. muy bien la atención que pusieron, pero siempre que están. Este cortapelos adopta elementos de dragón chino, Buda o pirata. Se ve vintage, atractivo, especial y único. Un hermoso cortapelos. Solo dura 2 horas. 2 horas dura, ¿no? USB, computadora. Puedes cargarlo con un adaptador USB, dice. No, malísima esa carga, boludo, porque realmente si viene USB, onda, yo conectaría el coso 5 watts. Sí, es un... A ver. Me sale los tapas, 20. A ver qué dice la gente. Está bien. Afeita el ras, le pusieron. Y hola, che. Ahí vuelve, creo. ¿Vendés depiladora de cejas? No estamos en la publicación de la depiladora de cejas. No, y aparte, lo pido todo bien. ¿Cómo la depiladora? No sé, cortátelo vos, qué sé yo. Es casi lo mismo en la parecida. Se ve potente, puto. Acá hay todo. Ah, trae 2. Pensé que uno era igual que el otro. No, uno es para todo. Claro, pero pensé que tipo se sacaba la cabeza y quedaba así. No se ve mal. Pero mi papá no va a tener paciencia. Se conectarla a la PC para cargarle una paja. Ah, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, para que me compre una PC para... Me voy a comprar la PC. ¿Viene con PC?
Toma, Después le dije que se compre esta, sí. Esta es pero esa es... Te cagas y te queda muy largo el pelo, igual que viejo nunca deja. Pero esa cagada, ya tiene un poquito largo y te corta. ¡Entra! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pincho, anda! ¡Anda a cabecear! ¡Primer palo! ¡Caele! ¡Caele! Barato. ¡Ahí, que no salga! Barato, berreta, muy mala calidad. Hasta la caja no vale. Acá hay una Gatlick. Aguante Gandhi. Gatlick tiene todo, boludo. Mirá. Literal. Ahí va Para la Martín. presión, para... Bien, vamos. para Ahí. todo. Befa, cerrá. Mi papá tiene una así. Fran, cerrate un poquito. Bueno, Luca, metete, Luca. Ahí. Dale, ayuda atrás, Jerez. Ahí va. Eso, ¿ves, boludo? Es real. Sigue, dale. Entra. Sí. Cáele ahí. Dale. Eso que Está bien, estamos bien ahí. no es la altura para barba de alto modelo de filete. Agarré con la mano, Mi papá tiene una Philips que hacen los mismos, pero para mí se olvidó que la tiene. Jugá ahora, jugá. Ahí va. Anda. Profesional. Profesional para mí. Sigue. Para mí. Vamos, dale. Pantera recargable de metal, modelo Buda. No, vos déjalo. Agarrá mano a mano, jugá, boludo. Vos te agarrás al 8. Esta tiene un funcional. Dale. Bien, dale. Sí, terminá. Linda. Ahora, Se viene arriba. Ese... A ver cómo lo carga. jugá mano a mano, boludo. A ver, cargámela, boludo. A ver la mano. Una experiencia de lujo. Es la misma que la otra. No, es un poco mejor. No sé, a ver qué dice cómo se carga. Todas traen USB. Sí, pero yo quiero poner el adaptador del celular y cargarlo. Garantía del vendedor, 1 mes. Yo quiero ponerle el cargador del celular y cargarlo en zapatilla. No. Satisfecho, bueno. Tranquilo. No dice. Para Lucas. No dice, bro. Mirá, Lucas. Gato. No sirve. Trimmer. Maquinilla para acabamento modelo Buda profesional. Voltaje 220. Potencia 5 watts. El 120 lo puedes conectar a... Igual, mi tía escribió esta reseña. Sí. ¿Apta para bebés? No. Son todas las mismas, son todas chinas. Batería recargable, sí. Tiempo de funcionamiento 2 horas. Es todo lo mismo. Cinco voltios.
Los diseños son variados, se entregan aleatoriamente. Que te puede tocar algo. Potencia 4 watts. Voltaje 3.7. Incluye cargador. Aceite lubricante de cuchillo. La máquina de pelo es recargable y no usa pilas. Funciona con una batería recargable de 1200 amperes y se recarga con el cable USB. Llegan. Plástico. Voy a poner papillera de más. Solo. Vamos ahí a cerrar un poco. Mirá, Ticho. Baja un poco más, amigo. Ahí está, jugá ahora. Mirá. Tranquilo, ahí va. Marca Winco. 20 lucas. Llegando. Dale. Parado. Sí. Llevan. ¿Qué es esta de Gatling, boludo? ¿Qué no está stand? Parado. Y para la nariz, ya tiene mi papá igual para la nariz. También le regalamos. Para que no te salgan las patas del caracho. Gatling. Ahí va. Está bien. Ahí va. Jugá. ¡Corre! Se la carga de atrás, hermano. No hay nada. Ah, tío. Y Cerrá el medio. Dale, Ticho. Dale, viejo, dale. Dale. mira, boludo, este sale 40, pero te trae todo más. No, agarra vos, Laucha. No vayamos tan central, pedo. Mira, una firma.
¿Qué pasa? Que mi papá se quiere sentir barbero. Quiere esas doradas. ¡Anda, Fran, metete! ¡Atrás! ¡Dale bomba! ¡Probalo! ¡Probalo! Bien. Ahí va, por ahí, muchacho, por ahí. Cerrá, Nico, quédate, entrá. Entrá, Nico, más abajo, más abajo. Sí. Terminá. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. Pasale, 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 pasale. Ahí, está. Nico. Pase simple, ¿vale? Dale, enterrá ahora, boludo. Porque si la roban, estamos... ¡Vamos, vamos, dale! Nico, vos adelante. Una de pulpo ahí, saquen. Me voy a mostrar mi jefe 2 millones de pesos en un billete de 10.000 pesos. Y pensé que yo no sé comprar otro. Parado. Volvé, Martín, parado. Ahí va. ¡Llévalo! Última. Pero juez estuvo 3 minutos parado. No regalemos, boludo, al pedo. Anda. Mi papá
se va a pescar, porque me voy a re bien. Se va como a las 5:30 de la mañana. Siempre lo mismo. Muy bien. No vale el piso en disputa. No, no, ya lo sé. ¿Tenés cargado por tu pila ahí? Ah, pero no tengo un cable. Ah, un cable. Necesito un cable. Cualquier cosa me avisas, arquero, ¿eh? Lo paro. ¿Ok? Gracias. De nada. Compliqué la vida. Sí. Ahí está. Un poquito, porque tengo 6%. ¿Están repartiendo batería? ¿Están repartiendo batería? Sí. No tiene más entrada. Ahí tengo. ¿Tenés esta ficha? Sí, ¿puedo? Creo que la no es a la de al lado. Claro. Ay, refresquete por la cintura. Ay, perdón, pero creo que es eso. Listo, último. ¿Eros está en Olingo? ¿O Vicente López? Vicente López. Sí, ¿no? Sí. Yo vivo en Vicente López. El club. Me parece que está por ahí. ¿Por dónde vivís? Por Irigoyen. ¿Ubicás el hospital de Vicente López? Sí, Como en diagonal. cerca de mi abuela. Ahora fue igual, sí, Córdoba. Mi abuela vive en Nicolás Avellaneda. Pleno Palermo. Ondila Ciudad. Ah, ¿la qué ves? ¿La qué ves? Pero yo iba cuando la cancha era de ajedrez. ¡Qué chamuyo! Mentira, boludo. No le crean nada a este pelado. Chamullero, Dijo que no lo conocía. Se iba ahí. Chamuyo total. Mi hijo juega de 4, toda la vida mi papá juega de 5. Qué lindo que no haya las 11. Le sumó una, Le cagaba la vida. Yo me voy, boludo. Bueno, no sé quién va a grabar, quién va a Sí, hacer. nada, yo me voy, boludo. Por ejemplo, ahora me tiran un partido más y me voy. Por 7 lucas. Increíble, boludo. 8. Está ganado. ¿Sabes cómo me quedo? ¿Puede ser la otra? No. Gracias, Mati. Dale, Pato, No, Mati. La cara. Voy a buscar la... ¿Cómo va? No me acuerdo. Sos mi mamá, boludo. Pero vi un
un gol de Eros, ¿sí? Pero no me acuerdo si hizo un gol, si empezó ganando con... No me acuerdo. ¡Oh, qué frío! Va a tendrá a cabecear, amigo, medio metro, boludo. Dale ahí, dale ahí. Ahora sí. Listo, listo, pará. Dale, dale. ¡Una! Sí, dale, dale, dale. Volvé, colombiano. Solo, solo, solo. Claro, boludo. Puedo venir, agarra vos, agarra vos. Muy gracioso porque el otro día me acordaba cuando no conocía a Gaby y me lo acordaba con los pelos rosas que venía a jugar, pero no lo conocía. Ah, justo estaba hablando de vos. Es un pelotudo. Que cuando venías y no nos conocíamos y después me di cuenta que eras el de pelo rosa. Claro. Que no hubo Que queja juegan todavía. en Platense a las 3 de la tarde, boludo. No hubo queja de lavarropa todavía. ¿Qué? No hubo queja de lavarropa todavía. No. Sí que ya debe funcionar. Qué lujo, ¿no? Para la zona. Tiene un lavadero. Ah, Decía, o sea, era tu casa que decía un cartito lavadero. porque esa tenía para secar, ¿no? Era buenísimo. Esa que me dejaste ahí en favorito decía que solo se podía cargar con una computadora. ¿Sabés lo que es mi papá onda esperando USB. que se cargue con una No, computadora? era con Rompe USB, todo. pero ni siquiera podías conectar el adaptador del celular, boludo. Onda, es nada. Pero la otra sí, la de 20 y pico. No me fijé la verdad, después me fijé. Mi papá puede llegar a romper todo hasta que se cargue eso con la computadora. No me toco los dedos, se va el solo. Sabes que da la sensación, si estuviste una semana con el oído tapado, ahora que ahora sensación. Es que escucho doble ahora. Nada, sigue. No sé cómo resistir a la remera. Ay, qué pobreza. ¿Eh? No sé cómo resistir a la remera, ¿viste? ¿La qué? La remera. No lo vi. En la cuando chocó el otro cayó. Cayó y me bajé la remera. Porque le tiró hasta abajo. ¡Entra! Chicho, acá atrás, Chicho. Dale, subí. Dale, pegate, pelado. No, se cayó esto. Dios, esto se me va a terminar perdiendo, tío.
puede hacer algo. Ah, no se caía todavía. Ah, está partido. No se me partió esto. La concha de Sí, lo viste. sí, dale el ojo. Santi, dale, Mato. ¿Sabes lo que debe salir de este pedacito de plástico de la puta que me parió? Con razón el otro día se me salió tan fácil también. Está bien, Jere, está bien. Claro, no engancha. ¿Eso por qué saca eso? ¿Eh? ¿Para qué se sacaría? Para poner otro o más grande, o para la gente que tiene problemas de visión, hay algunos que tienen aumento. Lo que pasa es que sacar así, te saca todo el ojo, es comodísimo. ¿Qué paja? ¿Sabes lo caro que debe salir esta gomita de mierda? Aparte, boludo, mirá cómo se partió. Este coso de costado del otro lado no lo tiene. ¿Eh? No sé por qué. Si no lo saco, no lo toco, no. Ya fue, lo pruebo la bolita. Sí, queda para siempre. Y encima también se me salió. Encima casi ni lo toco eso. Yo no sé por qué, igual suelo de guardarlo en la mochila y eso. Acá tengo como que se está deslizando. Ah, ahí sí, igual a Facu también le pasó eso. Mateo, entra. Sí, sí, esa pintura es así. Ese es la aluminio, ¿verdad? ¿Ah? Ese es la aluminio, ¿verdad? Dale. Uno, hey. Sí, dale, pela, dale. ¡Sí, falta! ¡Sí, falta! ¡Me mataste, hijo de puta! Sí, sí, sí. Sí. Mirá, mate, mirá. Tranquilo ahora, trae vos. Dale. Ya bastante se me partió la tapita del otro lente el otro día, la puta madre, se está partiendo todo. Eso que la cuide. Mira, así es un puro. No puedo pegar esto. Queda peor, aparte capaz te queda mal. Me pegotea toda la cámara con la botita, no lo saco más. Ahí se parece una boludez, pero re importante ese cosa. Cambio, Eros. Cambio. Acá, no sé qué pasa. Gracias. ¿Algo? Sí, ¿Cuánto? 7%. Bastante bien. Ah, tiene 14. Tenía 7. Algo más que tengo que hacer. Falta solo botiquín, pelota y no. ¿Tenés para darme 40? Creo que no. Bueno, lo que tengas. Mate. 20. Hay que entrar, Colombia, dale, viejo. Pasé a mí.
Esos pelotudos que dicen, yo no viviría en Noruega o en Finlandia porque es re aburrido. Yo me imagino. Viendo los Alpes. Y no cagándome de frío acá. Laburo 3 días por semana. Llegate, Nico, dale. Soy un maestro de primaria y cobrás eso. Pero mira, no hay tortilla de las tortillas. Cagaste fuego ahí. Dice que se iría a vivir a Suiza. Digo, pero no hay tortilla de la estación. Perdónale, ¿eh? Cuando el jefe quiera. Sí, dale, dale. Este fin de no worry. Se quedó sin pase, dale. Adiós, recuperate. Mandame si tenés alguna duda de la máquina. Después voy a seguir buscando a ver qué me dice, no que se deje saber con los diseños. No, pero esa para mí la segunda que vino va a Parado, ser Nico, bien. parado. ¿Era doble? Jeremías, Esa anda. era la que decía de la computadora. Pensá. ¿En serio? Son unos pibes. Afeitadora tiene igual, ¿eh? Igual de los redonditos. Él solo quiere la que es tipo Eso teca. cambia todo. Colombiano. Buscame y pasa. Pate, dale, Paso. dale, dale, dale. Si no acordar así no me vuelvo. Dale, dale. Se clavó el bicho. Dale, dale ahí, Juaco, dale. Dale, Nico, dale ahí, boludo. Solo. Marcalo. Falta, juez. No va. Mundo del fútbol. Esa brava ahí. Esa laza ahí. Juez, cambio. Cambio, juez. Yo ya estoy dudando si se pega la ¿Está bien? Acá, Martinea, tú acá. había empezado ganando Junio, ¿no? Sí. Falta llevar 2 millones de botiquines, 3 pelotas. Muy bien. Tranquilo. ¿Qué me dice mañana? ¿Eh? ¿Qué me dice mañana? No tengo contacto ahora. Terminó Felipe. A las 10. Claro, Lalo de la cabeza me va a dirigir. Van a poner más a la gente, ¿no? Mañana es Paliaco. Sí, pero no, los equipos no quieren jugar. Sí, a las 10. Hace un respiro más. Blue Label. Ojo, Ah, están no, pero cuartos. ellos vienen bien. Sí, se armaron bien. Son los del año pasado. No. Están bien. Y jugó con Liverpool. Estamos terceros. Dale, dale. Pero Madriguera y bueno, Lugano Igual ya está. pecharon, boludo. Pechamos contra Antena Natal. Lugano ya está, ¿no?
Lugano le queda jugar con nosotros. Yo no sé por qué, como madriguera para mí perdemos, pero Lugano me tengo un poco de fe. Porque juegan bien. Nosotros contra los equipos que juegan bien, jugamos mejor. Sí, está defendiendo bien ahora. Sí, pero onda, viste, yo me acuerdo cuando lo conocí. Sí, jugaba arriba, habilidoso. Y ahora está re panzón, boludo. Sí, fracasado. El que está cagado es ese tal Matías Moreira, boludo. Dice que no quiere volver a jugar porque tiene miedo cuando le juega contra Madriguera. ¿Tiene miedo? ¿No? ¿Por qué? No voy a volver a jugar. Yo te... Hice contrato a un traumatólogo. Tengo que pedir un especialista con el coso para que me lea esas cosas. Un guardia, uno de la guardia. ¿No puedes esperar al público o tenés que hacerlo privado? ¿Yo hiciste privado todo vos? Puede ser ilimitado, chicos. ¿No sabían? Vale. ¿Cuánto sabe todo eso? Cambio, 8 quedan. 8 por jugar. Llévalo. Viene la orden, está habilitado, está habilitado. ¡Llévalo ahí de frente! Sin golpear. Me dirige Lalo. Mañana pecheo, papá. ¿Quién es? Blue Label. Están abajo nuestro 3 puntos, 2 puntos abajo. ¿Qué? Como quieras. ¡Nico, no! ¡Nico, no! Sigue. Hay cambio, piso acá. Muy bien, 10. Piso. ¿Acá? Si querés más adelante, podés, ahí podés. ¿Ahí va? Chico, pela más atrás, más atrás. ¿Bajo? ¿No voy acá? Ah, sí. Es como el pela de... Santa Gonza, que es menos pelado y... Ah, sí. Apoyá, pela. Apoyá. Eso. Creo que después de que se me cure la tos, se me va todo. ¿Qué? Yo creo que después de que se me cure la tos, se me va todo. Tengo que venir chequeando esto. Vamos a revisar la tomografía. Me hicieron tomar un líquido. Me dijiste. Ah, boludo. Decía, yo tomé un Encima vos sos re quisquilloso con el sabor. Yo creo que me puedo tomar un vaso de lavandina. Te puedo asegurar que no. Yo puedo tomar un vaso de lavandina que no pasa nada, boludo. Nunca te hiciste una tomografía, ¿no? No, no. Eso es muy feo. Boludo, es como tomar desinfectante, boludo. Pero... Va, no sé. Ah, Cada alcohol, qué horrible, boludo. boludo, yo también. ¡Salí! Aparte como no vuelo. Bueno, tomé botella y media, eran 2 botellitas de 500. Sí. Botella y media tiré, tomé. Y cuando voy a hacer la cosa, el chabón me dio un vaso más. Yo ya frené ahí porque tenía ganas de vomitar cuando dejé la mitad de la botella de la otra. Bueno, otro vaso más, fondo blanco, tiré, boludo, como si fuera que no me importaba, a mí una gana de vomitar de mi vida. ¿Y levantaste? Sí, la maté, boludo, un papelón, sí. Dice que... Yo me cuento ahí, me muero ahogado por un huevo, Yo me acuerdo cuando me hice la resonancia por el hombro. No tiene nada que ver, pero te metí en una máquina. Y dije, se vieron de mí, viste que estás ahí encerrado. Y no pasa el tiempo, y escuchas Y no, viste que pará, loco, ¿cuánto me vas a tener acá adentro? Sí, al final se olvidan. Quedo como la de tiro final, boludo. En la cama solar. ¡Pela!
Tiene que marcar a alguien, Santi, dale. Igual hoy no hace tanto frío como otros días. No, no, está bien. Creo que porque no hay humedad, me parece. Mañana dicen también va a estar bien. Porque hoy me fijé, por ejemplo, hacía 16 grados, ¡Mate! ¡Acá, pelado! Mi hijo fue ese de 5 que me puede enseñar a usar la moto con su scooter. Me puede enseñar a usar el scooter. ¿Qué quiero ver eso? ¿Puedo filmar? Vamos los tres, boludo, en la moto y yo filmo así, boludo. Como con Mauro volviendo a las casas. No, boludo, pienso ese momento. Me dio frío pensar. Boludo, nunca sentí tanto frío. Vos tenías peor, porque yo tenía, por lo menos, siempre estoy abrigado. Pero vos estabas de camisa, creo. Sí, no sé qué flashe. Para mí fue una noche de esas de... ¿De alcohol? No, medio de primavera, pero que de pronto hace frío y llueve. Sí. O de verano. Por eso estaba en camisa. Para mí era verano. No, boludo. ¿Qué hacían en camisa? Yo creo que era pleno invierno. Pero era típico, viste, que vos en invierno, cuando sos joven y tomás, Sí, de verdad, estaba salí de René. ¡Dale, viejo! A mí era eso. Anda, Santi. Anda. Ahí. Diego, Diego. La resonancia. Un partidazo,
la voy a llevar a... De Julio. ¡Volvé! 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 ¡Que no pique!